Hay una forma de violencia que no siempre tiene sangre visible, pero que es más peligrosa que el golpe mismo. La violencia que nace cuando el mundo aprende que nada pasa. Esa es la impunidad. Y la Torá, con su instinto quirúrgico para detectar los venenos que destruyen las civilizaciones, no trata la impunidad como un problema administrativo, sino como una transgresión ontológica contra el pacto mismo. Cuando el mal no encuentra consecuencia, el mal deja de ser una excepción y se vuelve un método. Cuando el crimen no encuentra fricción, el crimen se vuelve rentable. Cuando el culpable no rinde cuentas, la víctima se convierte en una moneda de cambio. Eso es lo que el Sefer Bereshit llama Hamás, violencia y rapiña. Y por eso la primera mitzvah universal es dinim, establecer justicia y tribunales, y contiene en su corazón un mandamiento implícito y severo: prohibido permitir la impunidad. Esto no es un extra que yo me saqué de la manga, queridos alumnos. Es el mecanismo que evita que el mundo postdiluviano recaiga en la misma enfermedad que lo llevó a la destrucción y el colapso. Nuestra bendita Torá nos muestra con brutal claridad que el diluvio no fue precipitado solo por pecados individuales, sino por un clima colectivo donde la corrupción se volvió una norma, se normalizó. Batimale haaretz jamás, la tierra se llenó de jamás. Esto no describe un brote aislado de criminalidad, describe una saturación ambiental. La violencia se convirtió en el aire social. Pero, ¿cómo llega una sociedad a ese punto? No llega porque todos aman el mal. Llega porque el mal aprendió que puede dominar. Y aprendió que puede cuando la justicia se escondió, se ausentó, cuando la justicia se corrompió y se intimidó. La impunidad es en esencia la pedagogía del crimen. Nos enseña que el crimen funciona, y la Torá, que es maestra del realismo moral, entiende que la gente no solo hace lo que desea, hace lo que es viable. Por eso, cuando la Guemará nos enseña que el decreto del diluvio se selló por Gezel, por robo y por despojo, no está diciendo Dios odia el robo como una frase suelta nada más. Nos está diciendo que el robo, al institucionalizarse, destruye el tejido de la confianza, y cuando la confianza muere, la violencia se vuelve inevitable. La impunidad es la incubadora del Gezel, pero el Gezel sistémico, y el Gezel sistémico es la incubadora del jamás total, de la violencia y la rapiña desbordada. Si quieren verlo con una precisión rabínica, recuerden el principio citado en el Masejet Sanedrín: Lo nechtam gezar dinam ela al ha-gezel. El robo cotidiano, cuando se vuelve impune, convierte la vida en una depredación. Y yo les hago una pregunta: ¿por qué? Porque el robo cotidiano, cuando se vuelve impune, convierte la vida en una depredación porque elimina el costo moral del mal. En un mundo sin justicia, la moralidad se vuelve ingenuidad y la agresión se vuelve una simple estrategia. Y entonces ocurre algo psicológico devastador. El bien se retrae, se oculta. El honesto aprende a callar. El vulnerable aprende a esconderse. El justo aprende a no intervenir porque intervenir cuesta demasiado, incluso la vida. Y entonces no se produce reparación. La impunidad no solo favorece al mal, también desmoraliza el bien. Por eso el Tanaj no concibe justicia como castigo frío, sino como protección de la posibilidad misma de vivir como un ser humano. Sin justicia no solo sufre la víctima, se deforma el carácter de todos. La sociedad entera se vuelve una escuela de cinismo. Aquí
conviene hacer una pregunta que la Torá responde sin sentimentalismos. ¿Por qué la ausencia de justicia genera violencia? Porque cuando no hay mishpat, no hay derecho, no hay procedimiento, el juicio se privatiza. Y cuando el juicio se privatiza, aparece la venganza. Y cuando aparece la venganza, la violencia se multiplica cada vez más y más. La justicia institucional es el sustituto civilizado de la venganza. Sin ella, la gente no deja de querer justicia, deja de creer que la justicia realmente existe. Y cuando las personas dejan de creer, toman la justicia con sus manos. Y así nace la espiral: crimen, impunidad, resentimiento, retaliación y caos. El Tanaj, al introducir Dinim como obligación universal, está cortando esa espiral desde su raíz. Claro, en las sociedades que así lo apliquen. La justicia debe estar disponible, debe ser visible y también debe ser confiable para que el dolor no se convierta en combustible de una guerra social. Devarim nos dice: Sedek Sedek Tirdof, justicia, justicia perseguirán. No dice habla de justicia, dice persíguela. ¿Por qué? Porque la justicia, si no se persigue, se escapa. Y una sociedad que no persigue la justicia termina persiguiendo enemigos. Aquí hay una psicología social que nuestra bendita Torá anticipa con siglos de ventaja. Cuando el orden se debilita, la gente busca sustitutos emocionales de seguridad. El tribalismo, linchamiento, rumor, chivos expiatorios, etcétera, etcétera. La impunidad convierte la vida pública en paranoia. Nadie confía, todos sospechan, y la sospecha es semilla de violencia. Por eso el Tanaj prohíbe Avel Bamishpat, injusticia, no solo porque es malo, sino porque es peligroso. ¿Por qué? Porque destruye el ceder que permite la convivencia, destruye el orden que nos permite ser una civilización, una sociedad. Ahora voy a introducir la dimensión noajida de forma contundente. Dinim, como mitzvah universal, no es solo tener una constitución con leyes, no, es tener esa constitución, tener esas leyes e impedir la impunidad de los crímenes fundamentales del pacto. Esto incluye de manera directa la obligación de juzgar y sancionar el homicidio, el robo, el abuso sexual, la blasfemia, la idolatría y la crueldad emanada del principio Ever Min Ahai. Y también establecer mecanismos que hagan la justicia ejecutable. El Rambam Maimónides en Ilhot Melahim nos enseña que los Benei Noyaj están obligados en estos sistemas precisamente para sostener el mundo. La impunidad entonces no es un defecto, es una transgresión contra el pacto mismo. Porque permitir impunidad equivale a permitir que el mundo regrese al estado prediluviano, al Hamás ambiental, y la Torá esto no lo tolera. No por autoritarismo, sino por compasión, porque la impunidad es crueldad sistemática. La Kabbalah ilumina este fenómeno con un lenguaje que, aunque suene místico, describe una ley de equilibrio muy concreta. Din, juicio, es una fuerza necesaria para la forma. Sin din, el mundo se derrama. Pero din debe estar memutak, endulzado por rajamim, por misericordia, es decir, aplicado con verdad y proporcionalidad, no con brutalidad. Cuando una sociedad suprime el din, cuando permite la impunidad, no produce misericordia, está produciendo caos, una aberración de su realidad que el Eterno demanda. Y el caos, paradójicamente, genera el din más duro y más oscuro que existe: la violencia privada, el castigo arbitrario y la ley del más fuerte. Esa es la ironía trágica de las cosas.
Quienes se oponen a la justicia institucional muchas veces terminan viviendo bajo una justicia salvaje. En términos del Arizal, podríamos decir que cuando no hay contención ordenada, las fuerzas del din se desbordan de manera destructiva. El din que debía proteger termina devorando. En términos del Ramak, la falta de orden entonces rompe los recipientes. La sociedad pierde capacidad de contener conflictos y se fragmenta. El Zohar, al describir cómo las acciones humanas despiertan armonía o ruptura, apuntaría a esta misma ley. La impunidad despierta ruptura y fragmentación, y la ruptura y la fragmentación se manifiestan como violencia sistemática. La Hasidut, por su parte, revela la impunidad como una enfermedad del alma colectiva. El corazón humano necesita ver que el mundo tiene moralidad real. Cuando no lo ve, se entrena en hefker, en abandono, en potencialidad sin dueño. Es decir, percibe la realidad como terreno sin dueño moral. Si no hay consecuencias, pues entonces todo es de todos y puedo hacer lo que yo quiera. Y si todo es de todos, pues nada se respeta. El hefker social convierte la vida en competencia por sobrevivir, y eso mata la menuhat hanefesh. ¿Y qué es la menuhat hanefesh? Esto debería importarnos a todos: el reposo de nuestras almas, y bitajón, la confianza. ¿Por qué? Porque sin reposo y sin confianza el ser humano se vuelve reactivo. Golpea antes de ser golpeado, roba antes de ser robado, miente antes de ser engañado y asesina antes de ser asesinado. Así, la impunidad no solo genera violencia externa, genera violencia interna también: ansiedad, vigilancia, endurecimiento. La Torá, al exigir justicia, está protegiendo la salud psíquica colectiva del ser humano. Pero hay un punto aún más fino que les quiero compartir. La impunidad no siempre es total, a veces es selectiva. Y eso es peor. Una justicia que castiga al débil y absuelve al fuerte no es justicia, es jamás con una toga. El Tanaj lo denuncia con lenguaje ardiente. En el Sefer Yeshayahu se nos dice: Hoy matzikei rasha bishohad, hay de los que justifican al malvado por soborno, también entendido como hay de los que declaran justo al malvado por soborno. Y también en el Sefer Devarim: Lo takir panim, no hagas favoritismo. Por lo tanto, la impunidad selectiva nos enseña un mensaje todavía más corrosivo: que la moralidad es clase social, y cuando la moralidad es clase social, la violencia se vuelve una lucha de clases en el sentido más literal. El pobre desespera, el rico se endurece y el tejido se rompe. La Torá no llama a eso ineficiencia, lo llama perversión. Entonces, ¿qué hace la Torá? Instala una obligación universal, instala dinim, y dentro de dinim instala una prohibición moral: no permitir la impunidad. ¿Por qué? Porque la impunidad es el permiso tácito para que el Hamás se convierta en una cultura. Y la cultura de Hamás es lo que el diluvio vino a cortar. El pacto postdiluviano, el pacto de los Benei Noyaj, por lo tanto, exige que el mundo aprenda a poner fricción al mal, a ponerle precio, a ponerle vergüenza pública y a ponerle límite, no para humillar al humano, sino para salvarlo de su peor versión. Quiero que en este punto, ya para cerrar en conclusión, imaginen la justicia como una puerta. Cuando la puerta está cerrada, cuando no hay cortes, cuando hay miedo, cuando hay soborno, el dolor se queda afuera, se pudre y se convierte en rabia, y la rabia busca salida con violencia. Pero cuando la puerta está abierta, cuando hay mishpat, cuando hay derecho, cuando hay din, cuando hay juicio confiables, el dolor entra, se procesa, se repara
y la rabia no necesita convertirse más en fuego. La impunidad es una ciudad sin puerta. Todo entra y nada se resuelve, y el caos se acumula hasta explotar. La Torá, al prohibir la impunidad, nos está dando una llave para el mundo. La llave que convierte el miedo en orden, la sospecha en confianza y la fuerza en responsabilidad. Porque al final, el verdadero milagro postdiluviano no fue que el agua bajara, fue que el ser humano recibiera la posibilidad de vivir sin volver a ahogarse en su propia ausencia de justicia.